El santuario olvidado. Chloe, Rubén y Carmen siempre habían sentido una mezcla de fascinación y miedo por lo paranormal. Un día, decidieron explorar un antiguo santuario en las afueras del pueblo, conocido por sus leyendas de espíritus y acontecimientos inexplicables. El santuario, rodeado de densos bosques, había sido un lugar de culto hace siglos, pero ahora estaba en ruinas, cubierto por la vegetación. Al llegar, el trío se adentró con cautela en el santuario. La estructura, aunque deteriorada, aún conservaba vestigios de su antigua grandeza. Intrincados relieves adornaban lo que quedaba de las paredes, y una atmósfera pesada llenaba el aire, como si el lugar estuviera cargado de energía residual. Mientras exploraban, Chloe, que llevaba una cámara, comenzó a sentir una presencia extraña. Era como si alguien los estuviera observando desde las sombras. En un momento, su cámara capturó lo que parecía ser una figura etérea en una de las fotos. La figura era apenas visible, pero tenía una forma humanoide. Rubén, escéptico, pensó que era un truco de la luz, pero Carmen, que siempre había sido más sensible a lo sobrenatural, no estaba tan segura. Decidieron seguir explorando, buscando más evidencia de actividad paranormal. Al anochecer, mientras se preparaban para salir, un susurro casi inaudible los detuvo. «Ayúdenme», decía la voz, débil pero clara. Venía de más adentro en el santuario. A pesar del miedo y la incertidumbre, sabían que no podían ignorar el llamado. Guiados por la voz susurrante, Chloe, Rubén y Carmen se adentraron más en las ruinas del santuario. La luz del día se había desvanecido, y la única iluminación provenía de las linternas que llevaban consigo. A medida que avanzaban, la voz se hacía más fuerte, guiándolos hacia una cripta semioculta bajo los escombros. En la cripta, encontraron inscripciones antiguas en las paredes y un altar desgastado en el centro. La voz, ahora más clara, parecía emanar de ese mismo altar. «He sido traicionado y olvidado», decía la voz, llena de dolor y amargura. «Mi cuerpo yace aquí, sin descanso, mientras el culpable sigue impune». Chloe, sintiendo un impulso irrefrenable, comenzó a fotografiar todo el lugar, esperando capturar más evidencias de la presencia espiritual. En una de las fotos, apareció una imagen borrosa de un hombre, vestido con ropas que parecían pertenecer a otra época. Junto a la imagen, había símbolos que Carmen reconoció como un tipo de escritura antigua. Rubén, que había llevado algunos equipos para detectar actividad paranormal, notó un aumento en las lecturas de energía cerca del altar. Se dieron cuenta de que el espíritu estaba intentando comunicarse con ellos a través de estos medios, revelándoles pistas sobre su asesinato. La voz continuó: «Mi nombre era Álvaro, y fui sacerdote de este santuario. Una traición me llevó a la muerte, y mi cuerpo fue escondido aquí. Deben descubrir la verdad y llevar a mi asesino ante la justicia, solo entonces encontraré la paz». Conmovidos por la historia de Álvaro, el trío decidió ayudar al espíritu. Sabían que la tarea no sería fácil, pero sentían que era su responsabilidad desentrañar el misterio del asesinato de Álvaro y ayudar a su espíritu a encontrar descanso. Decididos a ayudar al espíritu de Álvaro, Chloe, Rubén y Carmen comenzaron su investigación al día siguiente. Su primera parada fue el archivo histórico del pueblo, donde esperaban encontrar información sobre el santuario y su pasado. Después de horas buscando entre viejos documentos y registros, encontraron referencias a un sacerdote llamado Álvaro que había desaparecido misteriosamente hace siglos. Según los registros, Álvaro era un hombre respetado en la comunidad, conocido por su devoción y bondad. Su desaparición había sido un misterio que nunca se resolvió. Sin embargo, había una entrada en los archivos que llamó su atención: una disputa entre Álvaro y otro hombre del pueblo, un individuo llamado Esteban, sobre una cuestión de herencia y tierras. Con esta nueva información, el trío se dirigió al cementerio local, buscando la tumba de Esteban, esperando encontrar alguna conexión con Álvaro. Encontraron su lápida, desgastada por el tiempo, pero lo que más les sorprendió fue un símbolo en la lápida que coincidía con uno de los símbolos en las fotos que Chloe había tomado en el santuario.
convencidos de que Esteban estaba involucrado en la muerte de Álvaro, decidieron regresar al santuario esa misma noche. Esta vez, equipados con más conocimiento y determinación, esperaban poder comunicarse nuevamente con el espíritu de Álvaro y obtener más detalles sobre su asesinato. Al llegar al santuario, la atmósfera era aún más pesada que antes. Se dirigieron directamente a la cripta, donde Chloe intentó capturar más imágenes espirituales y Rubén usó su equipo para detectar actividad paranormal. Carmen, mientras tanto, se concentró en descifrar más inscripciones antiguas en las paredes. De repente, la voz de Álvaro resonó nuevamente, más clara y fuerte. Esteban, mi muerte, en sus manos, susurró con tristeza. Busquen en mi tumba, la verdad está oculta allí. Con la revelación de Álvaro resonando en sus mentes, Chloe, Rubén y Carmen se dirigieron hacia una parte olvidada del cementerio, donde yacían las tumbas más antiguas. La búsqueda no fue fácil, pues muchas lápidas estaban erosionadas o cubiertas de musgo, pero finalmente encontraron lo que parecía ser la tumba de Álvaro. Era una losa sencilla, casi oculta bajo la vegetación. Al limpiar la lápida, descubrieron una inscripción apenas legible y el mismo símbolo que habían visto en la tumba de Esteban. Armados con palas, comenzaron a excavar cuidadosamente. La tierra estaba compacta y húmeda, pero su determinación les impulsaba. Después de un esfuerzo considerable, descubrieron un ataúd deteriorado. Al abrirlo, hallaron no solo los restos de Álvaro, sino también un objeto sorprendente, un antiguo manuscrito, protegido por una funda de cuero. El documento, aunque frágil, estaba lleno de escritos y dibujos que parecían detallar un ritual y una maldición. La maldición, según el manuscrito, había sido lanzada por Esteban como venganza contra Álvaro por un conflicto pasado. Álvaro había sido asesinado y su cuerpo escondido en la tumba sin las debidas ceremonias, lo que lo había dejado atrapado entre los mundos. El manuscrito también contenía instrucciones para un ritual de liberación, que podía liberar el espíritu de Álvaro de su prisión terrenal. Sabiendo lo que tenían que hacer, el trío se preparó para realizar el ritual esa misma noche en el santuario, con la esperanza de darle a Álvaro la paz que tanto merecía. Al caer la noche, regresaron al santuario con el manuscrito. En el altar de la cripta, dispusieron los elementos necesarios para el ritual, siguiendo las instrucciones escritas. Mientras recitaban las palabras antiguas, una brisa fría llenó la habitación, y la figura de Álvaro apareció frente a ellos, sus ojos reflejando gratitud y esperanza. Con la aparición de Álvaro ante ellos, Chloe, Rubén y Carmen continuaron con el ritual. A medida que pronunciaban las palabras antiguas, el aire alrededor del altar comenzó a vibrar con una energía que no se podía ver, pero definitivamente se sentía. Las velas parpadeaban como si fueran tocadas por una brisa inexistente, y la figura de Álvaro se hizo más definida, más presente. Álvaro levantó sus manos hacia ellos en un gesto de agradecimiento y comenzó a desvanecerse lentamente, su figura volviéndose etérea. Gracias, susurró con una voz que ya no era de este mundo. Por fin puedo descansar. Y con esas palabras, su imagen se disipó completamente, dejando atrás una sensación de paz. El trío se quedó en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Habían liberado a un espíritu atrapado, resolviendo un misterio que había perdurado durante siglos. Sentían una mezcla de alivio, asombro y una profunda emoción por haber sido parte de algo tan extraordinario. Al salir del santuario, notaron que el ambiente se sentía diferente. La opresión y el miedo que habían sentido antes se habían ido, reemplazados por una calma serena. Parecía como si el santuario y los bosques circundantes respiraran un suspiro de alivio con ellos. En los días y semanas que siguieron, Chloe, Rubén y Carmen compartieron su historia con algunos habitantes del pueblo. Aunque algunos eran escépticos, muchos creyeron y se sintieron aliviados de saber que el espíritu de Álvaro había encontrado la paz. El santuario, una vez un lugar de miedo y susurros, se convirtió en un sitio de respeto y memoria, un recordatorio de que a veces, los muertos necesitan ser escuchados para poder descansar. Y aunque Chloe,
Rubén y Carmen continuaron con sus vidas, nunca olvidaron la experiencia en el santuario. A menudo se preguntaban qué otros misterios y secretos se escondían en los rincones olvidados del mundo, esperando ser descubiertos y resueltos. Pero por ahora, se contentaban con haber ayudado a un alma perdida a encontrar su camino a casa.